buenos días con todos. Soy Claudio Gamio, grabando hoy día para el domingo 10 de octubre del año 2021. Hoy día estamos 9 de octubre, sábado. Y antes de comenzar quiero hacer una oración por nuestro querido hermano Lucho Bringas, que está bastante delicado de salud con COVID. Y vamos a pedirle a Dios que ponga su mano sanadora sobre él. Dios mío, en esta mañana queremos elevar a tu presencia a tu amado hijo Lucho Bringas. Señor, te pedimos que tú hagas un milagro sobre su vida, que pongas tu mano sanadora sobre él y que tú lo sanes, Padre, en el nombre de Jesús. Su vida está en tus manos y te pedimos por él, Padre, que hagas un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día más que nunca, queridos hermanos, tenemos que darle gracias a Dios si estamos bien de salud. Esta pandemia, este coronavirus, ataca a todas las edades, ataca a hombres, mujeres, niños, jóvenes. Así que por favor hay que seguir cuidándonos y por supuesto respaldándonos en oración unos a otros. Nosotros siempre estamos orando por ustedes, así como ustedes lo hacen recíprocamente por mí, por mi familia, y se lo agradezco. Y nosotros siempre oramos para que Dios envíe ángeles alrededor de sus hijos, alrededor de nuestra familia de gracia y verdad, y por supuesto alrededor de todos nuestros familiares y todas las personas que cada uno de nosotros conocemos. Así que por favor hay que seguir cuidándonos y pedirle a Dios que envíe sus ángeles alrededor de nosotros. El próximo domingo, que cae 17 de octubre, exactamente sí, el 17 de octubre vamos a comenzar con los cultos presenciales. Vamos a mandar por WhatsApp cómo vamos a organizarnos. Tenemos capacidad para 53 personas, así que vamos a ir anotándonos. No vamos a tener todavía todavía no vamos a poder atender a los niños, no va a haber servicio para los niños, no va a haber escuela dominical para niños, así que solamente vamos a ir adultos y jóvenes, así que vamos a ir anotándonos. Estamos desinfectando la iglesia con los protocolos del MINSA. También quiero agradecer a nuestro hermano Julio Aliaga, que gentilmente va a estar llevando un equipo para que el ambiente esté limpio, para desinfectar el ambiente. No solamente del coronavirus, sino de cualquier virus y bacterias. Así que estamos tomando todas las medidas del caso. Por favor, cuando vayamos hay que ir con doble mascarilla, y el culto va a ser más rápido también, va a ser a partir de las 10 de la mañana, como siempre, pero vamos a estar terminando 11:15, 11:30. Y en caso hubieran muchas personas que quieran asistir, con todo gusto podemos hacer dos servicios, uno de 10 a 11:15 y el otro de 11:30 a 12:45, en caso quieran ir muchas personas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que estamos con toda la disposición de poder vernos con todos los protocolos y las medidas de seguridad. Estamos con toda la intención de abrir la iglesia, y lo vamos a hacer con fe, y le vamos a pedir a Dios que nos siga guardando y protegiendo de esta pandemia. Y me imagino yo que para el próximo año ya va a estar todo regular, pero vamos a ir avanzando de una vez. Varios amigos pastores de Surco también ya han abierto sus iglesias, y entonces nosotros también queremos dar ese paso, ¿no? Además, el gobierno hace varios meses ya ha permitido los lugares públicos con un aforo al 50%, así que nosotros vamos a poner las sillas separadas y vamos a tener todas las medidas de precaución. Así que estemos orando por eso. Y además los cultos se van a seguir transmitiendo ahora por Facebook Live en vivo, así que va a ser mucho más bonito, porque van a poder ver el culto de inicio a fin por Facebook, y se van a quedar grabados todos los servicios, ¿de acuerdo? Así que los que no puedan venir, va a ser mucho más bonito poder ver el culto de manera completa, porque desde el año pasado lo estamos manejando de esta manera, ¿no? Una prédica mía, y antes de eso un tiempo de alabanza, de oración, pero es mucho más bonito cuando estamos in situ en la iglesia. Así que le pedimos a Dios que nos ayude en esta nueva reapertura de la iglesia, que envíe ángeles alrededor de la iglesia, que
toque los corazones de los vecinos, porque muchas veces hay vecinos que se sienten fastidiados por diferentes razones, pero nuestra oración es que Dios toque los corazones de todas las personas que están alrededor de nuestra iglesia para que ellos puedan tener a Cristo como su Salvador personal. Así que esa es la noticia que quiero darles. Esta es la última grabación que vamos a tener de esta manera y el 17 de octubre estamos comenzando de manera presencial. He compartido con ustedes desde hace 2 domingos y hoy día voy a estar terminando acerca de qué es lo más importante en la vida. No sé si ustedes se acuerdan de que esa ha sido la enseñanza que he estado compartiendo con ustedes y les dije que lo más importante en nuestra vida es tener fe en el Señor Jesucristo y además que dice la palabra de Dios acá está. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Dios te ha dado una medida de fe y es nuestra responsabilidad que esa fe crezca, no tiene que disminuir. El diablo en su trabajo siempre va a tratar de destruir nuestra fe a todos los cristianos, y entonces vamos a tener esa lucha a lo largo de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos una medida de fe y tenemos que hacerla crecer. Eso es lo más importante en la vida, tener fe en el Señor Jesucristo y que nuestra fe aumente. Y también les mencioné que había otras 3 cosas que también son bastante importantes, que es número 2, pedirle a Dios adquirir conocimiento y sabiduría, que prediqué el domingo pasado, vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, y 3, tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que después de tener fe en Cristo, hay 3 cosas que son muy importantes, ¿no? Principios, conocimiento y carácter. Entonces la semana pasada compartí con ustedes acerca de que hay que adquirir conocimiento y sabiduría, que la sabiduría excede al conocimiento, y ahora quiero compartir con ustedes acerca de que tenemos que vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Tenemos que conocer sus principios, obviamente. El gran problema de muchos hermanos cristianos es que aman a Dios con todo su corazón, lo cual es muy bueno, pero no conocen los principios y muchas veces hacen cosas en contra de la palabra de Dios. Entonces después dicen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué mi vida cristiana no da fruto? Porque estamos haciendo cosas que están en contra de la Biblia por ignorancia. Entonces, ¿qué significa vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Lo primero que tengo que decirles es que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo y es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación es incondicional, es decir, Dios está con los brazos abiertos y Él desea que toda la humanidad sean salvos y que después de esta vida se vayan al cielo. Entonces la salvación es incondicional. Y la bendición que habla la Biblia es condicional a la obediencia. Repito, la salvación es incondicional. Para ser salvos solamente hay que creer en el Señor Jesucristo, tener fe en Cristo, que es lo más importante, arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Cristo. Entonces, eso es lo más importante. Tener fe en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle nuestra vida a Cristo y ya somos salvos. No tienes que conocer la Biblia para ser salvo, simplemente tienes que dar un paso de fe y decirle, Señor, perdóname porque soy pecador, te entrego mi vida y ya eres salvo, si lo haces de todo corazón. Dice que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y también el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, si le entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos. ¿Tenemos que saber algo de la palabra de Dios para ser salvos? No, solamente tenemos que creer. Y listo, somos salvos. La salvación es incondicional. Pero la bendición, que habla la palabra de Dios, es decir, vivir bien, es condicional a la obediencia. ¿Obediencia de qué? De los principios de la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante aprender a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En Juan 3:36
En Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense, los que no creen en Cristo dice que la ira de Dios está sobre él. ¿Ok? Entonces, solamente creyendo en Cristo tenemos vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Entonces, lamentablemente, allá afuera en el mundo, y los políticos y hombres muy conocidos, personajes conocidos, actores conocidos, abiertamente se burlan de Cristo, no creen en Cristo. Y aquí dice que el que rehúsa creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo, no verá la vida. Se refiere a la vida eterna. Y dice, sino que la ira de Dios está sobre él. En Efesios 2:8 dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. La gracia es un regalo inmerecido. Tú y yo no merecemos este regalo inmerecido de la salvación. Pero así es, la salvación es por gracia. Dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Lo más importante es fe en Cristo. Y la fe es un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice que la fe que tenemos es un don de Dios, es un regalo. Así que tú y yo tenemos que ser las personas más felices de la tierra porque tenemos fe en Cristo y tenemos que hacer que nuestra fe crezca cada día más y somos salvos por fe. Y además tenemos que cuidar nuestra salvación, es el tesoro más grande que tenemos. Tenemos que cuidar nuestra salvación porque es lo mejor que tenemos en esta vida, todo lo demás es secundario. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo. Por eso es que la salvación es incondicional. En Deuteronomio 28:1 dice así la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, tenemos que oír la palabra de Dios para guardar. Entonces tenemos que oír la palabra, ¿no? Tenemos que guardarla en el corazón y poner por obra. Estos son los tres principios: oír, guardar y poner por obra. Y cuando dice oír, también dice leer, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1 dice, bienaventurado, feliz el que lee las palabras de esta profecía. Y lo puedo aplicar para toda la Biblia, no solamente el libro de Apocalipsis. Feliz, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Entonces, tenemos que oír la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que guardarla en la mente, en el corazón, y tenemos que ponerla por obra. Cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia entra a tu mente, después baja a tu corazón y tú la pones por obra. Es decir, la haces, la ejecutas. Pero el problema es que cuando nos quedamos solo con la salvación y no conocemos los principios de la palabra de Dios, entonces no podemos poner por obra algo que no sabemos. Tú no puedes hacer algo que no sabes. Cuando un arquitecto hace un plano, ha estudiado 5 años, o quizá con maestrías ha estudiado 8 años para ser arquitecto y para diseñar. Y después un ingeniero construye lo que el arquitecto ha diseñado. Ambos saben de construcción, pero cada uno tiene su especialidad. Entonces, para construir tu vida cristiana, tú tienes que saber la palabra de Dios. Entonces, si nos quedamos solo con la salvación, no vamos a avanzar en la fe, porque tú tienes fe, pero la fe tiene que crecer. Por eso es que nuestra fe tiene que crecer y tiene que avanzar. Y para avanzar tienes que prepararte. Tú no puedes construir tu vida cristiana sobre la base de nada. Tienes que construir tu vida sobre la base de los principios de la palabra de Dios. Y toda tu vida no te va a alcanzar para aprender toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es extremadamente rica, es muy grande. Y nuestra mente es muy limitada para entender todo lo que está en la palabra. Pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Por eso dice en Deuteronomio 28:1 dice, si oyes, en Apocalipsis dice, si lees, dice, para guardar, tienes que guardar en la mente y el corazón, y poner por obra, dice, algunos de sus mandamientos, así dice, ojalá que estés leyendo tu Biblia, dice algunos, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos, ojo, todos, no algunos, no los que te gusten, todos los mandamientos que te gustan, y también tienes que poner por obra los mandamientos que no te gusten.
porque así es Dios. Dios sale su palabra del trono y es para cumplirla. Pero aquí en este mundo la gente no cree en Dios, no cree en Cristo. ¿Qué van a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera creen en Dios? Y después los que somos cristianos creemos en Dios, pero como no conocen los principios, tú no puedes obedecer algo que no conoces. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, dice, para guardar y poner por obra todos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto está bonito, ¿no? O sea, Dios te exalta, te levanta. Versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Esto está bonito, ¿no? A todos nos gustan las bendiciones. La bendición es de Dios, la bendición es bíblica. La bendición está dentro de la doctrina cristiana. ¿Ok? Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces dice aquí la Biblia que las bendiciones te van a alcanzar siempre y cuando tú oigas la palabra de Dios y siempre y cuando tú guardes y pongas por obra la palabra de Dios. Si tú no guardas la palabra, no van a venir sobre ti las bendiciones que Dios promete en su palabra. Esto es para los que oyen, los que leen, los que guardan y los que ponen por obra. Y dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te voy a dejar de tarea, por favor, que leas todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Por cuestión de tiempo, yo no puedo leer todo, pero tú léelo todo. Si te interesa saber los principios de la palabra de Dios, te voy a pedir que leas un solo capítulo, Deuteronomio 28. Si tú lees 5 capítulos todos los días, diariamente, en 8 meses has leído toda la Biblia. Así que sería bueno que hagas un plan para que leas toda la Biblia. Entonces yo te pido que leas un solo capítulo, de Deuteronomio 28. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces acá hay una promesa. Dice que si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, van a venir bendiciones sobre tu vida y te van a alcanzar, aunque no quieras. Entonces las bendiciones, que habla la palabra de Dios, vienen sobre tu vida siempre y cuando tú obedezcas los principios de la palabra de Dios. Dice que las bendiciones te van a alcanzar. ¿Qué es la bendición? Es vivir bien. No tener abundancia, sino vivir bien. ¿Dios te puede dar abundancia? Claro que sí te puede dar abundancia, pero muchas veces Dios no da abundancia porque a veces la abundancia separa a la gente de Dios, o la gente no está preparada para la abundancia, o hay gente que tiene abundancia y los mata. Personajes conocidos mundialmente, por ejemplo, Diego Armando Maradona, la abundancia lo mató. Tenía tanta riqueza material, tanto dinero, que la droga lo consumió. La abundancia lo mató. Elvis Presley, en su época, el rey del rock and roll, ¿no? La abundancia lo mató. También se desvió en las drogas, en el exceso de alcohol, lo mató. Marilyn Monroe, conocida, famosa en su época, la abundancia la mató. Se suicidó, o tal vez la mataron, no se sabe. Y así, hay un montón de personas que la abundancia de bienes materiales terminan matándolos. ¿Por qué? Porque no están preparados. Así que nosotros como hijos de Dios, si Dios alguna vez te da abundancia, tenemos que estar preparados para la abundancia. Y la abundancia no es otra cosa sino que bendecir a las personas que te rodean. No es vivir para uno mismo egoístamente, sino es para bendecir. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. La gente no quiere oír la palabra de Dios. Lamentablemente muchos cristianos no quieren profundizar en la palabra de Dios y por eso es que no vienen las bendiciones que habla Deuteronomio 28 sobre sus vidas. Y viven mal. Son salvos, porque dice que la salvación es incondicional y solamente hay que tener fe, pero no tienen la bendición de Dios. Yo conozco gente millonaria, que tiene mucho dinero, pero no viven bajo la bendición de Dios. ¿Cómo viven sus vidas?
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, que habla Gálatas 5. En Gálatas 5 se habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y hay mucha gente que es millonaria pero vive así, peleándose, vive con celos, vive con iras, viven pésimamente mal y son millonarios. No tienen la bendición de Dios. Entonces, no confundir bendición con dinero, ¿ok? Entonces dice aquí, en Deuteronomio 28:15, acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar, esta es la palabra, tú y yo tenemos que procurar cumplir, porque muchas veces vamos a fallarle a Dios, pero tenemos que procurar con todo nuestro corazón. Procurar es esforzarte al máximo para cumplir la palabra de Dios. Pero repito, ¿cómo vas a cumplir si no conoces? Por eso es que hay que conocer la palabra de Dios. No te aburras de leer la palabra. Sumérgete, zambúllete en la palabra de Dios. Dice, acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto está feo. O sea que la Biblia habla de bendiciones y de maldiciones. Sí. Y yo no te voy a engañar. Mi trabajo es enseñarte la palabra, nada más. Si tú quieres la cumples, si no quieres no la cumples, ese es el problema entre tú y Dios. Yo procuro con todo mi corazón cumplir todos los mandamientos. Y muchas veces vamos a fallar. Pero aquí está la clave. Deuteronomio 28:15. Para procurar cumplir. Y no cumplir algunos, sino todos sus mandamientos. Todos. Todos son todos. No hay vuelta que hable. Todos son todos. Entonces tú y yo tenemos que procurar con todo nuestro corazón cumplir todos los mandamientos. Dice aquí que si no hacemos esto, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y léelas. No solamente leas las bendiciones, lee las maldiciones. Y si tú ves que a ti o a alguien que tú conoces tiene una de esas maldiciones, es porque no está procurando cumplir la palabra de Dios, o porque rechaza a Dios, o porque no cree en Cristo. ¿Ok? Entonces la Biblia habla claramente de estas bendiciones que te van a alcanzar siempre y cuando tú oigas, leas, guardes en tu mente y corazón y pongas por obra. Pero aquí dice que tenemos que procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Dónde están los principios de la Biblia? En la Biblia, obviamente, ¿no? Hay muchos principios. Yo hoy día quiero hablar solamente de dos. ¿De acuerdo? En Mateo 6, y quizás sean los más importantes, quizá este sea el más importante, ¿no? Que lo conocemos. Acá el Señor Jesucristo en Mateo 6 le enseñó a sus discípulos a orar, ¿no? Le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando oréis, oraréis así. Y les enseñó la famosa oración del Padre Nuestro. Y en Mateo 6, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acá hay un principio, el perdón. Tú y yo tenemos que perdonar a nuestros deudores. Lo dice claramente en la palabra de Dios. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto incluye dinero, por si acaso. No solamente es perdonar las ofensas. El perdón es completo. ¿Ok? Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí está hablando de ofensas. Cuando alguien te ofende, lo tienes que perdonar obligatoriamente. Para el cristiano, los cristianos no tenemos el derecho de resentirnos. Los cristianos no tenemos el derecho de guardar rencor contra alguien. El resentimiento y el rencor los tienes que arrancar de tu corazón. Un cristiano no debería tener resentimiento y rencor. Digo no debería, porque hay muchos cristianos que son bien resentidotes y hay muchos cristianos que tienen rencor en su corazón, y el resentimiento y el rencor es basura que tú guardas en el corazón, y en el futuro esa basura te va a hacer daño a ti mismo.
Y Dios te ama tanto que te exige perdonar. El perdón no es opcional ni como tú te sientas. El perdón es obligatorio para los cristianos, para todos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, yo no sé cuánto te han ofendido a ti, pero si tú eres cristiano, tienes que perdonar. No es si quieres, tienes que hacerlo, aunque te duela. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tienes que negar tu derecho a amargarte. Tienes que negarte el derecho a defenderte. Tienes que negarte el derecho a que si a ti te tiran un puñete, tú tienes que devolver un puñete más una patada. Tienes que negarte a ese derecho, porque te lo manda nuestro gran líder, el Señor Jesucristo. Dice aquí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no importa el tamaño de la ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que mucho cuidado, querido hermano. Tú y yo estamos obligados a perdonar las ofensas que nos hayan hecho. No interesa el tamaño de la ofensa, no interesa cuánta plata te robaron, no interesa si te estafaron con 100 soles, no interesa si te estafaron con 20,000 soles, o no interesa si te estafaron con 100,000 dólares. Tienes que perdonar. No hay opción para el cristiano. Principios de la palabra de Dios. Y en Lucas 11, hablando también de la oración del Padre Nuestro, en Lucas 11 también habla Jesús del Padre Nuestro. El versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque tú y yo somos pecadores, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A todos los que nos deben. ¿De acuerdo? Y en Mateo 18 se habla de que el rey perdonó deuda dineraria, de dinero, a su siervo, pero el siervo no perdonó al consiervo. Y dice que tenemos que perdonar de todo corazón, no a medias. Así que este principio, el perdón, es la llave que abre las puertas de los cielos. Entonces, como el diablo sabe esto, va a permitir que en tu vida un montón de personas que tú amas te ofendan para que tú tengas resentimiento, rencor y amargura en el corazón. El resentimiento, el rencor y la amargura que muchos cristianos tienen en su corazón porque los han ofendido muchísimo, son basura que el diablo pone en tu corazón, porque estás abriendo las puertas al diablo cuando no perdonas. Así de claro. Y en Hebreos 12:15 dice la palabra del Señor. Esto lo hemos estudiado muchísimas veces, pero siempre es bueno recordar las cosas que ya sabemos. En Hebreos 12:15 dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hemos visto en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia. Si tú dejas de alcanzar la gracia de Dios, es probable que hasta tu salvación se pueda perder. Así que ten mucho cuidado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Que, brotando alguna raíz de amargura, resentimiento, amargura, cólera y rencor, son basura que el diablo pone en tu corazón. No dejes que esa basura que el diablo quiere poner en tu corazón entre a tu corazón. Recházalas en el nombre de Jesús y bótalas. Principios de la palabra de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, saca la amargura de tu corazón, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay muchos cristianos
que tiene raíz de amargura en su corazón y contamina a los demás. Así que yo sé que quizás sea muy difícil perdonar las ofensas, pero estamos viendo los principios. Vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Ok? Hemos visto en Deuteronomio 28:15 que tenemos que procurar cumplir todos sus mandamientos. Y este mandamiento del perdón es importantísimo. Porque si tú no perdonas las ofensas, dice que tampoco vuestro Padre nos perdonará. Así que hay que tener mucho cuidado. Lee, estudia los versículos que te acabo de dar. ¿Ok? Otro principio. En Malaquías 3:10, los que conocen la palabra de Dios ya saben a qué me refiero. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dios es un Dios de abundancia. Aquí dice hasta que sobreabunde. O sea, Dios te quiere bendecir con abundancia y Dios quiere que te sobre. ¿Para qué Dios quiere que te sobre? Para que tú seas de bendición a otros. Pero el principio es traer los diezmos al alfolí. Y hay gente, cristianos, que tienen amor al dinero y que aman tanto el dinero que no quieren dar sus diezmos. ¿Y qué cosa es el diezmo? Es el 10% de lo que ganas. Si no ganas, no puedes dar nada. Pero si ganas 1000 soles, 100 soles son de Dios, no son tuyos. Y si ganas 5000 soles, 500 soles son de Dios, no son tuyos. A mí no me interesa tu dinero. No lo tomen a mal, por favor. Yo no tengo ningún interés en tu dinero. Yo tengo interés en que tú obedezcas los principios de la palabra de Dios, porque además eso trae bendición sobre tu vida. Entonces hay gente multimillonaria que nunca en su vida han diezmado. Sí, pero no tienen la bendición, tienen solamente plata. Pero los que diezman viven bajo la bendición de Dios. Y quiero aprovechar para agradecer, porque nuestra iglesia, Gracia y Verdad, es una iglesia de gente que diezma. Yo quiero agradecer de todo corazón, porque muchos hermanos, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, han sido fieles con Dios y nunca han dejado de diezmar. Muchas gracias, queridos hermanos. Y no lo estoy agradeciendo a manera personal, sino que los que diezman saben lo que es la bendición, porque viven bien. Quizá no tengas abundancia, pero vives bien. Si tú ganas 100 soles, a la casa de Dios. Son principios, queridos hermanos. Y yo no puedo ir en contra de los principios. Porque si voy en contra de los principios, entonces, lamentablemente, voy a vivir una vida cristiana mediocre. Y Dios no quiere que tú vivas una vida cristiana mediocre. Dios quiere que tú vivas una vida cristiana en abundancia. Dice que sobre y abunde. Y por supuesto que Dios quiere darte abundancia de sus dones espirituales y también de cosas materiales, pero no hay que enfocarse en las cosas materiales. Hay personas que dan su diezmo como negocio. Dios nunca te va a bendecir. El diezmo no es un negocio, el diezmo es obediencia, ya está, punto final. Pero hay gente que le duele y que dicen, no, pues no me alcanza. Está bien. ¿No quieres diezmar? No diezmes, pero estás yendo en contra de los principios de la palabra de Dios. Tú quieres ver milagros. Tú ganas 1000 y necesitas 1500 para vivir. Si tú diezmas, te aseguro que Dios te va a dar mucho más de lo que te falta para vivir. Garantizado. Pero claro, la gente tiene miedo. Repito, el diezmo no es un negocio, es obediencia. ¿Ok? Entonces aquí dice, hasta que sobre y abunde. Sobreabundancia, porque así es nuestro Dios. Dios es un Dios de abundancia. Y quiere dar a sus hijos abundantemente. Pero si no cumples sus principios. Yo tengo una buena noticia que darte. La buena noticia es que Dios no cambia sus principios. Y también tengo una mala noticia que darte. La mala noticia es que Dios no cambia sus principios. Para unos es buena noticia y para otros es mala noticia. Escucha bien. Dios no cambia sus principios. Nunca los va a cambiar. Hay que entenderlo y que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nunca va
a cambiar sus principios. Esa es una buena noticia, pero para otros es una mala noticia. La misma noticia para unos es buena y para otros es mala. Dios no cambia sus principios, nunca los va a cambiar. Nunca. Tú y yo tenemos que alinearnos a los principios de la palabra de Dios, pero Dios no va a cambiar nunca sus principios. Y para terminar, queridos hermanos, tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Lo más importante de la vida es tener fe en Cristo, y las otras tres cosas es principios, conocimiento y sabiduría, carácter. Debemos tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. En Romanos 8:7 dice así la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne. En la versión que yo tengo en mi Biblia, en la Reina Valera, en algunas versiones dicen: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal. En casi todas las versiones dice los designios de la carne. Y en algunas versiones dice la mente carnal. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, a los principios de Dios, ni tampoco puede. La mente humana no puede someterse a los principios de la palabra de Dios. Y solamente podemos someternos a los principios de la palabra de Dios cuando nuestro carácter es transformado por el Señor Jesucristo. Tenemos que someter nuestro carácter, nuestra carne, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que lo crucifiquen. Igual tenemos que decir nosotros: Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, porque tu voluntad es mejor de lo que yo tengo planeado para mi propia vida. Y solamente Dios va a poder hacer eso cuando doblegamos nuestro carácter a la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante tener un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Y la mente carnal no se puede, dice que es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Entonces tenemos que nuestro carácter entregárselo al Señor Jesucristo. En Romanos 12:2, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque las conductas y las costumbres de este mundo van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y yo no quiero someter mi carácter a Dios, entonces yo hago lo que me da la gana. No, es que, ¿cómo voy a dejar de celebrar estas fiestas, ciertas fiestas, si esas cosas son tradiciones? Bueno, hay conductas y costumbres y tradiciones que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y como yo no quiero someter mi carácter a Cristo, entonces sigo haciendo lo que no me da la gana. Por eso es que tenemos que tener un carácter moldeado por Cristo. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ni las tradiciones de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La mente carnal es enemistad contra Dios. Dios tiene que cambiar tu manera de pensar y para eso tienes que someter tu carácter a Cristo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Tú quieres ver que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta? Somete tu carácter a la voluntad de Dios. Deja que Dios moldee tu carácter. En Jeremías 18 dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Deja que Dios moldee tu carácter. Deja que Dios moldee tu vida. Y vas a ver que van a venir muchas bendiciones sobre tu vida, tu familia, los tuyos y tu futuro. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, todos nos vamos a morir algún día. Todos. De alguna manera, todos vamos a morir. Cuando estemos bien viejitos, de alguna enfermedad, de un accidente, pero todos vamos a morir. Y la palabra de Dios promete, y el Señor Jesucristo promete: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
Si nunca has hecho una oración para entregarle tu vida a Cristo, puedes hacer tuya esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias porque viniste a esta tierra, moriste en esa cruz y derramaste tu sangre, y tu sangre limpia todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesucristo, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos, y nos vemos el domingo 17 de octubre en tu casa, en Gracia y Verdad. Dios te bendiga. Nos vemos.